El título para hoy día es Pablo y la rebelión. Pablo y la rebelión. Versículo de memoria, 1 Corintios 15, 54. Dice así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Este es un versículo bueno y maravilloso, lleno de esperanza. Hay dos contrastes, hay dos cosas que se oponen rotundamente. Miren, la primera cosa que se opone es la siguiente: esto corruptible, esto mortal. Es lo primero que resalta en este versículo. Primero, que el ser humano tiene algo de corruptible, que se está degenerando. Luego, que es mortal. El ser humano es mortal. Este hombre corruptible, mortal. Pero ¿por qué es así el ser humano? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por el pecado, dice mi hermana. Entonces, y esa es la verdad. Miren lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la paga del pecado es muerte, y este es el destino natural del hombre actualmente. Es el destino natural del hombre actualmente. Entonces, pero tenía que haber una solución. Debería haber una solución. Una solución. Y aquí está el contraste. Miren lo que dice: esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Entonces, el contraste es incorruptible. Y entonces, esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Dos cosas contrarias. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este proceso en el que esto corruptible se va a vestir de incorruptible? Esto que es mortal va a ser inmortal. ¿Qué es el proceso? ¿Qué es lo que hace el cambio? La realidad del cambio. ¿Qué es lo que hace? La venida de Jesús. La venida de Jesús, dice mi hermano. ¿Qué más? ¿Cuál es la solución a este corruptible, mortal? ¿Cuál es realmente la solución? ¿Por qué puede o hay esta posibilidad de llegar a ser incorruptible e inmortal? ¿Qué es lo que pasó con el ser humano o con la humanidad? Solamente cuando nos refugiamos a través de la sangre expiatoria de Cristo, de su salvación y su gracia, podemos tener la esperanza de que seremos transformados. Solamente, dice mi hermana, en Cristo. Vamos a ver este versículo. Romanos 5:17. Miren lo que dice: pues si por la transgresión de uno solo, refiriéndose a Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y de la justicia. ¿Quién hizo la posibilidad de este cambio? Cristo. Nada más que Jesucristo. La Biblia dice: en ningún otro hay salvación. ¿Solamente en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Recordamos de lecciones pasadas que Jesucristo es el Dios hecho hombre. Pero ¿qué características hicieron posible esta solución? ¿Qué características? Yo pienso que Jesús fue tentado en todo, pero Él vencía cada día. Entonces, Él no fue vencido, Él venció por nosotros. Okay. Mi hermano dice que Él siempre venció. Él era obediente y venció hasta la muerte. Vamos a ver algún versículo. Romanos 5, 18 y 19. ¿Qué nos dice? Así que como la transgresión de
uno vino la condenación a todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Qué característica nos muestra este versículo que habilitó a Jesucristo a ser nuestra solución? Miren qué dice: de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de qué? De la vida. Por la justicia de quién? De Jesucristo. Su vida inmaculada, su vida de éxito, su vida de triunfos, pasa a ser nuestra vida cuando la aceptamos. Eso es la solución. Más dice: así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué cosa? Justos. O sea, la solución es Jesucristo, porque nadie más ha hecho lo que Jesucristo ha hecho. Por eso Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Tanto es el amor de Dios, tanto nos ama Dios, dice Pablo, que Él mostró su amor cuando Cristo murió por este mortal, por esta persona que está corruptible. Y el versículo famosísimo, conocido, Juan 3:16, lo conocemos. Este versículo tiene algo de especial cuando comparamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando comparamos este versículo con esta porción de Romanos 5:17, ¿qué nos está tratando de decir acerca de esta solución, acerca de esta salvación? ¿Qué nos está tratando de decir la Biblia constantemente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener fe. ¿Cómo? Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe, dice mi hermano. Mi hermana dice: yo digo que apoderarnos de su gracia y su justicia. Apoderarnos de su gracia y de justicia. Miren lo que dice aquí: los que reciben la abundancia de la gracia y de la justicia. Entonces nos está diciendo: este amor es tan grande, aquí está la solución, lo único que tienes que hacer es, ¿qué cosa? Recibirla. ¿Y cómo la recibimos? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es todo. Lo único que necesitas es recibir esta abundante gracia, este abundante amor, esta abundante manifestación de la grandeza de Dios. Y para recibir eso, lo único que tienes que hacer es aceptar lo que Él ha hecho por nosotros. Tanto nos ha amado, dice, tanto nos ha amado, que ha dado a su Hijo. Dios muestra tanto su amor por nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por quienes, por nosotros. Imaginémonos esta maravilla de gracia. Y solamente para salvarnos. La solución está dada. La solución está dada. Y mis hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros le decimos: Señor, has muerto por mí, te acepto como mi Salvador personal? ¿Qué pasa con el ser humano? Yo creo que nadie en este mundo recibe algo que lo haga alegre y que no comparta. Pero eso me hace también partícipe de que estoy ayudando a Dios. Y eso es, yo creo que eso es lo más importante. Y esa es una de las cosas importantísimas.
importantísimas, importantísimas. Pero volvemos a la pregunta, ¿qué sucede cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal? Ganamos la vida eterna. Dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Hechos 2:37. Miren lo que dice este versículo. ¿Qué pasa con los que habían de ser salvos, los que aceptaban a Cristo como Salvador personal? ¿Qué pasa con ellos según este versículo? Añadían a la iglesia. ¿Qué pasa? Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. O sea, el que acepta a Jesús como su Salvador personal, llega a ser parte ¿de qué? De la iglesia, de un pueblo, del pueblo de Dios, de la iglesia, no de paredes particulares, no de un edificio, sino de este pueblo que se llama la iglesia, de esta unión de personas que es la iglesia. Entonces, eso es lo que sucede. Si eres hijo de Dios, perteneces al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Y entonces, ¿qué? Miren lo que dice 1 Corintios 3, 5, 6. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Si he aceptado a Cristo como mi Salvador personal, ¿quién soy yo? Y si estoy predicando, ¿quién soy yo? Ese es el argumento. Ustedes dicen que Apolos me ha predicado. Ustedes dicen que Pablo me ha predicado. Yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Apolos. Había algo así. Y entonces él dice, ok, somos de la misma iglesia. Entonces, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Mi hermano decía una cosa importante: si acepto a Cristo, soy servidor para predicar ¿qué cosa? El evangelio. Eso es todo. Estoy en la iglesia para predicar el evangelio. Y aquí hay algo especial, y miren lo que dice: y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Se están peleando en vano diciendo que Él es mejor predicador que Él es mejor maestro que Él nos ha enseñado y yo soy discípulo de Él. No. A cada uno, ¿qué cosa? El Señor le ha dado de acuerdo a lo que Él tenía. ¿Qué significa eso? Yo creo que una de las mejores analogías que Pablo usa, que Dios le da a Pablo, es el asunto del cuerpo. Okay. Y nosotros lo vemos todos los días en nosotros mismos, ¿verdad? Un cuerpo no solamente es ojos, o son las manos, o son los pies. Para que funcione, tiene que ser conjunto. Entonces, de igual manera, en la iglesia, todos aquí somos diferentes. Todos tenemos diferentes talentos. Pero para que la iglesia funcione, tenemos que trabajar juntos. Amén. Y miren lo que dice hablando del cuerpo, 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también ¿quién? Cristo. La unidad, en el contexto de la gran controversia, la unidad del pueblo de Dios, así como de manera individual nosotros podemos ser salvos y encontrar la salvación y la victoria en nuestra vida cristiana a través de Cristo, Jesucristo es el punto medio para todos los que forman parte de ese cuerpo que nosotros llamamos iglesia. Si nosotros miramos a uno individual, siempre vamos a tener esa división. La misma división que empezó en el cielo, incitada por Satanás, esa es transferido aquí a la tierra, a la iglesia. Pero nuestro punto común, nuestro punto de unión es Cristo, es Dios, ¿no? Y Cristo es la clave. Y Cristo es la clave para todo. Para nuestra unión es la solución para todo. Y en este contexto del cuerpo, miren lo que dice los versículos 19 al 21. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de qué, de vosotros. Es un solo cuerpo y debe ser una unión única. Y eso en el contexto de la iglesia. La iglesia. Y será por eso que este versículo, 1 Corintios 3, 5, 6, nos dice lo siguiente. Yo planté, Apolos regó. Yo tengo mi talento, él tiene su talento. Yo he tenido qué cosa plantar, yo he predicado, he echado la semilla. ¿Y quién ha hecho madurar esa semilla? Apolos. Es que a cada uno Dios nos da un talento. A cada uno Dios nos da un talento. Y ese talento debe funcionar en la unidad en Cristo. En Cristo, que es la solución a todos los problemas dentro del conflicto de los siglos. Y miren lo que dice 1 Corintios 12, 8, hablando de los talentos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A uno le dio palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de santidad. ¿Por quién? Por el mismo Espíritu. ¿Qué palabra resalta aquí? ¿Qué palabras resaltan en este versículo? El Espíritu. A todos les ha dado Dios, dice, por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu. O sea, una unidad dentro del cuerpo, dentro de este cuerpo. Entonces, porque viene de una misma fuente, nadie puede decir, yo soy mejor. O yo soy imprescindible. O yo soy... nadie me necesita. No, todos necesitan de todos. Todos necesitamos de todos. ¿Por qué? Porque viene del mismo Espíritu. Todos estos talentos, ¿quién los da? Dios. ¿De acuerdo a qué? Eso según lo que a cada uno concedió el Señor. De acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Por eso hay diversidad de talentos dentro de la iglesia, y hay que utilizarlos. Y hay que utilizarlos porque así es como hacemos crecer a nuestra iglesia. Hermano, perdón. Estaba yo fijándome que dice abajo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Pero cómo lo ha dado? Con su Santo Espíritu. Siempre está el Santo Espíritu. Amén. Está allá abajo. Ya, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sí, con su Santo Espíritu. Es que Dios es la clave. Dios es la clave. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 25 y 26. Para que no haya desavenencias en el cuerpo. Dios ha dado con su Espíritu a todos talentos de diversas formas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que no haya desavenencias en el cuerpo. Sino que los miembros todos se preocupen, ¿quiénes? Los unos de los otros. ¿Qué tal sería si todos en la iglesia fueran médicos? ¿Qué pasaría si todos en la iglesia fueran abogados? O si fueran mecánicos. Pastores. ¿Ok? No, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros, según sus talentos. Según sus talentos, que los miembros se preocupen. El servicio a la comunidad, tienen unos talentos increíbles. Cuando van a las casas y comienzan a reparar esas casas que están media malitas, y cuando vemos sus fotos y vemos, wow, parecen profesionales.
Parece, pero esas cosas, Dios ha dado esos talentos ¿para qué? Para que prediquen el evangelio. Dios ha dado esos talentos. De manera que si un miembro padece, ¿qué? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Imagínense el fin. Es que si me duele el brazo, ¿qué sucede? Todo el cuerpo sufre. Todo el cuerpo sufre. Si me duele, mi hermana dice una uña, todo el cuerpo sufre. Pero si estoy sano y no tengo problemas, El cuerpo también. todo el cuerpo está feliz. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, miren, ustedes son miembros de la iglesia, son miembros del cuerpo. Entonces, ¿cómo se están preocupando en sus hermanos? ¿Hay preocupación para sus hermanos? Cuando ven los triunfos de un hermano, ¿se gozan de esos triunfos? ¿Qué hacemos con nuestros hermanos? Esa es la pregunta. Todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso nos hace, con ese contexto podemos ver cómo la iglesia primitiva ganó miles y miles de personas. Porque ellos veían esa unidad. Y en este contexto también podemos escuchar esa oración de Jesús. Señor, que sean, ¿qué cosa? Unidos, para que el mundo conozca, ¿qué cosa? Que tú me envías. Que tú me enviaste. Ese contexto, esa es la iglesia. Esa es nuestra iglesia. Miren lo que dice la hermana de Huay. La iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Él está viendo a la iglesia como a la niña de sus ojos. Es lo único que Él, de acuerdo a esta cita, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Entonces, eso es la iglesia. Por eso dice, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. ¿Quién es el que se preocupa en esta iglesia? Dios, Dios, Dios. Dios se preocupa. ¿Cómo? Mediante la iglesia. Y por eso 1 Corintios 3, 16, 17 dice lo siguiente. Y esto en este contexto de la iglesia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Este versículo se ha utilizado para hablar del cuerpo personal, pero en este contexto y en el contexto de 1 Corintios habla de la iglesia. Y a la iglesia como un pueblo le dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y aquí hay una frase, una oración que tiene que hacernos temblar, especialmente a los que enseñamos la Biblia. Y miren lo que dice, si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué cosa? Dios le destruirá a él. Es bien delicado. Es bien delicado. De vez en cuando habemos predicadores que, hay nueva luz. Y comenzamos a infiltrar nuevas luces, ¿dónde? A la iglesia. Nuevas, entre comillas, nuevas cosas. Y a veces, ¿qué sucede? Que hacemos perder a muchas personas. Muchas personas tropiezan. ¿Qué dice aquí? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es. Amén. Y como Dios
como la iglesia es el único objeto de la tierra al cual Él concede su suprema consideración, Él nos dice, cuidado. Cuidado con lo que estás haciendo con la iglesia. Cuidado. Hermano Armando, aunque nosotros todos sabemos que no somos salvos por las obras, por lo que hagamos, es muy importante tener en cuenta lo que usted está diciendo en este momento. Nuestro testimonio va a ser la forma más grande de predicación y determinación del Evangelio. ¿Qué están viendo los demás en nosotros? Por eso me puso a pensar mucho la pregunta de ese día que dice, ¿cómo puedes estar seguro de que en todo lo que dices y haces estás edificando a la iglesia y no destruyéndola? Debemos ser muy cuidadosos con lo que hacemos, con lo que decimos y qué están viendo los demás de nuestra propia vida. ¿Es genuino? ¿Jesús habla a través de mí o es solamente una careta que tengo puesta enfrente de los demás? Amén. Tenemos que ser cuidadosos. Pero es que hay un peligro, hay un peligro. Hay un peligro. Y dice, cuidado que puede haber destrucción, porque la iglesia no está individualmente y la iglesia tiene lucha contra ¿qué? Contra principados, potestades. Entonces, ¿qué? La solución es, ¿qué cosa? Cristo. Pero hay un consejo, Efesios 6, 10 al 11, que nos dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístanse de toda la armadura ¿de quién? De Dios. ¿Y cuál es esa armadura? No dice de una, sino de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura de Dios? Y Pablo lo explica y dice, estad pues firmes, ¿qué cosa? Ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Cristo dijo, ¿qué cosa? Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vestir, ceñidos vuestros lomos con la verdad, únicamente con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Acepten a Cristo. Hagan que las vestiduras de Cristo llenen su vida. Pongan en su vida. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué habrá puesto calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz? Para caminar. ¿Para caminar con qué? Rapidito. Para caminar rapidito, dice, predicando ¿qué cosa? El Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. Y sigue diciendo Efesios 6, 16, 17. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del... ¿Por qué la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice que la fe es la clave del éxito. Y lo dice por ejemplos de todos los hombres bíblicos. Por la fe Enoch, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe, etcétera, etcétera. Por la fe. Por eso dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Crean, porque eso protege. Luego, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahí está el menú completo. Ahí está el menú completo para tener la victoria en el Señor. Y Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra vez recalca Pablo, no solamente tú, ora por quién, por tus hermanos, por los miembros de tu iglesia, ora por ellos, porque son un cuerpo.
Somos un cuerpo, una unidad. No importa si nosotros venimos de diversas partes, no, ora por ellos. Entonces tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Y este versículo de introducción nos dijo: entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbides la muerte en victoria. Entonces, cuando la solución es Cristo y su iglesia predica con toda la armadura de Dios, entonces, ¿qué cosa va a pasar? Se cumplirá la palabra que está escrita, sórbides la muerte en la victoria. ¿Cuándo es ese entonces? Cuando venga Jesús. Cuando venga Jesús, dice mi hermano. 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué cosa? Transformados. Ese momento. Diremos, sórbida es la muerte en victoria. ¿Quién garantiza esto? Cristo. La resurrección. La resurrección de Jesús. ¿Quién garantiza? El apóstol Pablo en ese mismo capítulo dice, habla de la resurrección. Y miren lo que dice en conclusión. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué cosa? Vivificados. Solamente en Cristo. La solución para todo es que Jesucristo. Solamente en Él. Y entonces se dirá, sórbida es la muerte, y cuando Él venga, ¿qué va a pasar? Esto es maravilloso. El versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Final. Se acabó. Juan 3:16, hermano. Dice, los que creen en el Señor, en mí, aunque estén muertos, vivirán. Así es. Amén. Qué hermoso, hermanos. Esa es la gran esperanza. El conflicto va a terminar con esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y a la conclusión de todo esto, el apóstol Pablo dice, ok, ¿queremos ser vencedores? Miren lo que nos dice. 1 Corintios 15, 57 y 58. Mas gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Y sigue diciendo, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, que no es en vano. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes en el Señor. No desfallezcan, no desfallezcan. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué cosa? No es en vano. Mis hermanos, ojalá que podamos crecer y seguir siempre adelante. Que nosotros estemos tomados de la mano de la única solución, que es Cristo nuestro Salvador. Que Dios nos bendiga y nos cuide.